Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Primeramente, vamos a retomar las actividades que hemos quedado pendientes. Y vamos a tratar de verlas hoy, ¿ya? A ver. Dame un ratito. Voy a compartir. Un momentito. Primeramente, a ver, aquí está. Ok, listo. Bien, estamos. Por favor, quiten su audio y su video. Ok. Estoy buscando. Ok, estoy compartiendo la pantalla del Drive, jóvenes. Pedí una tarea, vamos a revisarla hoy. No he tenido mucho tiempo de poder ver los detalles de qué es lo que han enviado, la vamos a ver hoy y vamos a ir analizando, ¿ya? En primer lugar, lo que quiero es ver, o digo preguntar, ¿me están escuchando bien? Antes que empecemos. ¿Sí? Ok, listo. Con eso empezamos. Bien, nos vamos a ir a la carpeta sistema operativo y vamos a ver quiénes están acá. River Cristian, Fernando. ¿Cuántos somos? 8. Bien, Fernando. A ver, veamos. Aquí está. Hay uno. ¿No? Fernando. Ahora vamos a ver la tarea de uno de ustedes que está presente. Acá está Luis Fernando. Ahora vamos a ver qué es lo que nos ha realizado dentro del Drive, ¿ya? A ver, tenemos una aplicación, árbol binario. Utilizar otro. Precios oficiales. Lista de precios canasta familiar. A ver, quitemos el audio. Ya. Bien. Veamos este código, jóvenes. Lo vamos a mirar y lo vamos a analizar. A ver, primero, ¿cuál era la tarea? La tarea que teníamos, jóvenes, era de desarrollar una estructura de árbol, pero basada en estructuras estáticas, ¿cierto? Es decir, empleando o vectores o matrices o algún tipo de implementación, ¿no? ¿Y cuál era? Desarrollar una idea básica de esa estructura, ¿no? Creando una plantilla de clases que pueda representar este tipo de estructura, ¿no? Esa era la idea principal. A ver, analicemos y veamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está proponiendo acá? Si lo vemos aquí, esto no es una estructura de matrices, es una estructura dinámica, no es estática. Y tenemos implementaciones ya desarrolladas que no nos interesa ver. ¿Ok? Todavía no estamos entrando en estructuras de ese tipo. ¿Cuál es la idea de esta materia, jóvenes?
La idea de esta materia es que nosotros desarrollemos nuestras propias estructuras y definamos un tipo de dato abstracto distinto, ¿no? A lo que ya se está empleando. Entonces, parece que no le hemos entendido, ¿no? Al asunto. A ver, vemos. Alguien más. Misma implementación, ¿no? Y ya está implementado enterito. Esa no es la idea, jóvenes. La idea era desarrollar un tipo de dato abstracto estático, ¿no? Mismo. Y la idea no es copiar, ¿no? Copiar y pegar, jóvenes. Es desarrollar nuestras propias estructuras. A ver, vemos acá. Igualmente, lo único que tenemos un modelito medio distinto de la parte de implementación que después la vamos a discutir cuando sea su momento. A ver, estoy revisando todo. Igual. Bueno, según lo que miro, parece que todo es lo mismo, ¿no? Sí. Ok. Bien, jóvenes. Eso lo vamos a ver para después, para otra clase, ¿no? Como les decía, la idea era distinta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Eso no sirve. La idea, ya les dije y se los dije ese día, parece que no escuchamos bien, era desarrollar una estructura basada en tipos de datos estáticos. Entonces, es como yo elaboro esa estructura, es la ciencia de lo que es esta materia de estructura de datos. Primero, uno de las funciones principales de esta materia es la abstracción, ¿no? Luis Hinojosa Flores, falta el mío, dice, traté de hacerlo estático. A ver, Luis Fernando, ¿y dónde está? No lo he visto. Pero sí es el que abrí. El que abrí primero. Y esta estructura es una estructura dinámica, además, ¿no? Porque está basado en nodos. Nodo izquierdo, nodo derecho. Estos son links, los cuales están relacionados posteriormente. No hay matrices acá, no hay vectores. El señor compañero es Hinojosa Flores. ¿Y dónde está ese? No está subido acá. Acá, Hinojosa Flores. A ver, veamos. Porque este no lo vi. Ya. A ver, dice cantidad de elementos padres, dimensión. Bien. Ok, justo el que no abrí fue ese, ¿no? Tenemos acá dimensión, cantidad, padre, 1, 2. Y ve que
Parte A, B, lo tenemos acá como un arreglo. Ya. Veamos. Veamos acá. A ver, veámoslo el insertar. Bien, acá su compañero está empleando un vector. No es la mejor forma de poderlo hacer, pero ya lo vamos a ir mejorando. ¿Ya? Por ejemplo, acá tiene su compañero no sé por qué lo ha hecho, una variable b que está fuera de la clase. ¿Ya? Si lo vamos a emplear, debería estar dentro de la clase, ¿no? Este tipo de estructuras y para poderse inicializar, que lo está haciendo de forma correcta acá con valores -1, ya para poder iniciar. Bien, el planteamiento de acá, jóvenes, es ver cómo se va a definir ese tipo de estructura, ¿no? Cómo vamos a hacer que quepa un árbol binario dentro de un arreglo. Para ello, lo que tenemos que ver acá es la forma en la cual se lo plantea. A ver, vamos a tratar de ver si puedo acá un ratito. No lo tengo. Si puedo encontrar algo para hacerlo. Tengo. Eso es más fácil, pucha, no me busqué una herramienta. Es que quiero mostrarle primero la idea, jóvenes, a ver si puedo hacerlo desde acá. Que justo no tengo ninguna herramienta de ese tipo. A ver, vamos a ver si puedo hacer acá algo. A ver, le voy a compartir esto. Tengo. Y a ver si lo podemos hacer acá. Voy a dejar de compartir eso. Voy a compartir otra cosa. No me sale esa aplicación. A ver, voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ok? He tenido medio problemitas al compartir toda la pantalla, pero a ver, veamos si con ustedes funciona. ¿Están viendo toda mi pantalla? ¿Sí? Ok. Bien. Veamos, fíjense, en un Word, es lo único que tengo ahorita a la mano. Me voy a buscar una herramienta, búsquense por ahí ustedes también una herramienta de modelamiento gráfico. Pero igual, supongamos que este es un vector. La idea fundamental de esto es definir, lo que podríamos hacerlo para
no ir complicándonos un poquito, pero a ver, veamos. Este no tiene para movimientos, están líneas, ¿ok? Es dividir esto en segmentos, ¿no? Esa era la idea principal. Vale, si por algún motivo no quiere irse esto detrás. Bien, no sé, raro, ya. A ver, continuemos. La idea era dividir este valor, ahí está mejor, dividir este valor en varias, en este caso, como si lo van a hacer con un vector, ¿no? Era dividir ese segmento, vamos a ponerlo por lo menos en 3. ¿No? ¿Sí? En 3 segmentos. Esa era la idea, ¿no? Que cada vez que yo haga, a ver, vamos a tratar de idear la forma abstracta de representación. Entonces, lo primero que yo tengo que definir acá, vamos a tratar de ir dibujando, es de implementar primero una estructura contenedora de elementos que viene a ser nuestro vector. Esa estructura contenedora de elementos me va a permitir almacenar información, ¿no? En este caso nos va a permitir almacenar datos. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que tener primero? Es la idea de qué es lo que yo tengo que ir realizando. Lo vamos a hacer aquí de forma fácil con un vector, digo con un nodo. Tengo esto acá. Primero, esta representación básica es la que quiero que podamos realizar. ¿Okay? Bien, esa representación básica. Tenemos un árbol binario que tiene internamente un dato y tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Eso es lo que se quiere representar. Entonces, habíamos dicho que dentro de nuestro vector, lo que se iba a tratar de representar era el dato, el campo y los vínculos
vínculo izquierdo y vínculo derecho. Me acuerdo que su compañero, el que nos iba a dar, nos iba a ayudar en la parte de la ayudantía, explicaba que este vector iba a ir creciendo en relación a la demanda. Pero, a ver, yo tendría que ver la forma de redimensionar estos elementos al momento de ir creándolo y no lo puedo hacer, ¿no? Tendría que ir cambiando el aspecto máximo del contenedor, pero no lo puedo hacer porque al momento de definir la clase ya tengo que definir el tamaño. Entonces, generalmente, ¿en qué queda todo esto? En que yo, al momento de definir mi clase, tendría que definir también la cantidad de elementos que van a caber dentro de esta estructura. ¿A qué hablo de elementos? Hablo de la estructura simple y molecular, llamémoslo así, de esta clase, que viene a ser el nodo. La representación del nodo viene a ser un dato y dos vínculos. Entonces, si queremos ver nuestra representación de nodo, debería estar basado en este tipo de estructura. ¿Sí? Escribir algo ahí no me dejó. Bien. Entonces, la idea sería la de escribir, ¿no? Acá. ¿No? Tratar de recrear ahí un nodo en todo ese ámbito. ¿Qué quiere decir? 3 elementos son un nodo. 3 casillas es un nodo. Entonces, dentro de esta situación es la que vamos a analizar ahora. Cuando yo cree mi elemento nodo y le haga ni un nodo, si lo queremos ver así en la parte dinámica, que es la más sencilla de implementar, lo primero que yo tendría que ver dentro de mi clase es cómo crear un nodo. Cuando yo invoco un nodo, entonces dentro de mi estructura yo tendría que tener la capacidad de poder habilitar estos 3 primeros elementos para la asignación. ¿Y qué tendría que ver acá? Digamos, ¿no? Fíjense que todo este aspecto que vamos a ver hoy es más que todo de procedimientos dentro de una estructura básica que viene a ser un vector. No podemos definir la clase nodo, si ustedes lo quieren ver así, de forma directa en una estructura de este tipo. ¿A qué me refiero? Que en el momento de que yo cree esta estructura, tengo que definirlo si lo queremos ver y lo queremos realizar de una forma básica. Es decir, ¿qué quiere decir una forma básica? De que este vector simplemente tiene casillas de valores de algún tipo. Si yo quiero hacerlo y representarlo de una forma rápida, tendría que definir algo así. Tengo. Tendría que decir de tipo, no sé, ¿no? Este vector que tenemos acá, si quieren verlo así, este de aquí, que vendría a ser un vector. Este vector es de tipo entero, si es que lo vamos a implementar así. Entonces, cada una de estas casillitas que ustedes ven aquí va a tener un valor numérico. Entonces, si es así, vamos a tener un vector de casillas numéricas, que cada una de ellas va a representar algún tipo de valor. Habíamos dicho que su compañero, por ejemplo, en su implementación que nos ha mostrado, un ratito,
en su implementación que nos está mostrando acá, nos está diciendo que él está definiendo ese contenedor, ¿no? Un conjunto de casillas. Aparte de ello, nos está diciendo que esta clase que ustedes ven acá, que es clase ideal de árbol binario, tiene cantidad de elementos, tiene padre, dicen, ¿no? Tiene padre auxiliar, tiene línea padre, que tendríamos que ver qué es lo que ha querido hacer su compañero. Luego le voy a dar la palabra para que nos pueda mostrar. Y aquí es el dimensionamiento. ¿Qué quiere decir? Que aquí dice que van a tener 30 elementos, ¿no? Si lo dividimos entre 3, vamos a tener 10 elementos que van, o 10 nodos que van a poder formar parte de este tipo de estructura que está planteando su compañero. ¿Ok? Entonces, fíjense, la idea de esto es que en el momento que yo haga una clase estática, voy a tener que lidiar con ¿qué cosa? Voy a tener que lidiar con, primero, cuántos elementos voy a poder introducir dentro de esta estructura. Es decir, cuántos de estos nodos. Si yo estoy hablando que voy a manipular, no sé, un árbol con 50 valores, entonces voy a tener que tener 3, ¿no? 3 de estos valores como uno solo. Entonces voy a multiplicar 3 por la cantidad que yo voy a tener, o la que quiero tener, para poder representar que cada uno de estos va a representar un solo nodo. Entonces esa es la idea principal, ¿no? Hasta aquí, hasta estos 3 tenemos un solo nodo. Cada vez que digamos new, es decir, nuevo nodo, ¿qué tendría que hacer? El vector no va a hacer nada. Ustedes tienen que definir métodos que me permitan manipular esta estructura. Si la estamos viendo de esta manera, como se la estoy mostrando y como la mayoría lo está planteando y como su ayudante lo planteó, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que venirnos acá y tener acá métodos como este que tiene su compañero, un método vacío, ¿no? Que me dice que si el vector está vacío, un método que me dice si está lleno. Voy a tener que tener un método que me permita dividir, no dividir, perdón, manipular el puntero del vector. Si lo vemos acá, es decir, si empezamos el vector de 0 en la posición 2, la siguiente posición de él viene a ser el inicio del siguiente 3 casillas del vector, que tendrían que separarse para poder desarrollar el siguiente nodo. ¿Qué significa? Que si yo le hago acá ni un nodo, mi vector habilitaría, supongamos que estos valores que ustedes tienen acá adentro estuvieran con -1, que es lo que está planteando su compañero. Si ustedes tuvieran valores aquí de -1, ¿qué quiere decir? Que al momento de habilitar este nodo, de repente ustedes cuando le den crear el siguiente nodo, lo habiliten esto ya no con -1, sino con 0, ¿no? Automáticamente le ponen 0 y dicen que estas casillas son las que ya están habilitadas para poder manipular. No sé, me estoy ideando algo para poder ver que, o representar que esas casillas ya están siendo ocupadas, ¿no? Ya tienen un nuevo nodo, ¿ok? Entonces estaríamos hablando que la siguiente casilla iría de 0 hasta la unidad 5, ¿no? O el índice de 5, y ahí estaríamos navegando. ¿Qué significa? Que van a tener ustedes algo como esto, ¿no? Van a tener acá un manejador de índices, ¿no? Generalmente es I igual a 0, y tendríamos esto, no me lo estoy ideando, como I igual a N. ¿Ok? Entonces nuestro vector se va a recorrer a través de índices.
de 0 hasta n. Entonces, fíjense, dentro de esta estructura que nosotros estamos planteando, se tienen que manejar cada una de estas propiedades. A ver, ¿cómo yo diseño mi clase? La diseño mi clase en base a esta estructura, a este dibujo que ustedes están viendo. Primero, voy a tener que tener un índice que me recorra todo el vector, pero este índice, fíjense, tiene una particularidad, que navega entre nodos. Es decir, voy a tener que tener una función que me calcule cada vez que yo voy a hacer una operación entre nodos y digo, estoy en el nodo padre, en el nodo inicial, y quiero navegar sobre los nodos hijos. Cada vez que le diga yo a mi puntero next, siguiente, él va a tener que venir y calcular cuál es el siguiente valor al siguiente nodo. Es decir, no sé, lo multiplicará por la cantidad de nodos que ustedes quieren navegar. Es decir, si quieren estar en el nodo 0, será 0 o 1, digamos, ¿no? Por la primera cantidad para que no nos dé siempre 0. La siguiente cantidad por 2, la siguiente por 3, y ver la manera de hacer aquí una operación matemática que me traslade de un inicio al siguiente nodo a navegar. Es decir, va a navegar en la posición 3, el siguiente, porque es de 0 a 2, el primero. La siguiente posición irá en el 3, la siguiente irá en el 6, la siguiente irá en el 9 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, tienen que tener dentro de su estructura ya definida una función que me permita navegar, ¿no? Es lo primero. Yo le doy siguiente y él navega. Le doy siguiente y él navega. Solamente se encargaría de eso. Y tendríamos que tener otro tipo de operador, en este caso, que viene a ser parte de la operación de insertar, que es la que ha hecho acá su compañero. Que es que desarrollar el método que me va a permitir operar y hacer la misma función que ustedes están haciendo acá en el nodo. ¿Qué quiere decir? Que primero, antes de desarrollar algún tipo de operación adicional, yo tengo que saber cómo funciona mi nodo. Y esas son las características que le pedí que ustedes analicen. Por ejemplo, cuando ustedes inician una clase árbol, esta clase árbol puede estar definida de diferentes maneras. Y se lo voy a explicar un poquito en la parte dinámica para que la puedan observar de forma más sencilla. La primera manera, que seguro que ya la han visto ustedes en las anteriores definiciones con sus profesores. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. A que yo voy a poder definir, vamos a sacar este modelito, voy a poder definir acá una forma de poder operar este tipo de estructuras. La primera forma y la más común se llama la de enlaces a estructuras vinculadas. Es decir, enlaces simples lo llaman. Ustedes lo han visto seguro en listas, ¿no? Hay listas simples, hay listas doblemente enlazadas, hay listas circulares, ¿no? Hay varias formas de definición de una forma de implementación de una lista. Lo mismo pasa con esta estructura árbol. ¿Qué significa? Que yo puedo definir un árbol a través de un enlace, o lo que ustedes le denominan link, ¿no? Este link no es más en cuestiones de memoria que una dirección de memoria a la cual apunta ese puntero. Es decir, un bloque de memoria dentro de la RAM donde indica dónde inicia esa estructura de datos. Y yo le puedo decir que este link va a apuntar a la raíz. Esa es una manera sencilla de poder implementar. ¿Qué significa un link a la raíz? Significa que yo voy a tener que hacer
un vínculo, ¿no? Un vínculo de este tipo de estructura, que ustedes ven acá, a mi estructura de datos de tipo árbol. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Simplemente le estoy diciendo a este valor, le estoy diciendo, len va a ser igual a raíz. Le estoy diciendo, este puntero que ustedes ven que se llama len, va a apuntar a un elemento nodo de tipo raíz. Y a partir de ahí se inicia la labor de, ¿qué cosa? De crear nuevas estructuras de este tipo y vincularlas, ¿no? Hacer el vínculo. Esta estructura se vincula con esta otra, esta estructura se vincula con esta otra. Estamos haciendo los vínculos. Pero, ¿a qué me refiero con este tipo de datos? Que al momento de crear la nueva estructura, yo me tengo que basar en algo para poder decir que esta estructura está vacía. ¿Y cuál es ese algo? Que en el momento que yo le digo len igual a raíz, raíz, que viene a ser el nodo inicial de mi árbol, raíz va a estar en, ¿qué se llama? En null, ¿no? Acá se llama none, ¿no? Que no va a tener valor. ¿Ok? Que es más o menos lo que... Acá no lo vamos a ver porque es dinámico, ¿no? En las otras implementaciones o estático, digo, que han hecho sus compañeros, está esa definición, ¿no? Null o none, ¿no? No hay nada, ¿no? Está vacío. Entonces, cuando yo venga acá y vea que raíz está vacío, que quiere decir que no tiene ningún elemento, entonces voy a poder recién hacer la operación de ¿qué? De crear un nuevo nodo. ¿Y cuál es el crear ese nuevo nodo? Es el hacer el crear ese nuevo nodo es el hacer una operación que ustedes lo llaman una operación que ustedes lo llaman, ¿no? New node. ¿Ok? Esa operación que ustedes lo llaman new nodo es la operación que me permite hacer ¿qué cosa? Crear esta nueva estructura. Y luego, ¿qué cosas hacen? Vincular esa estructura con ese nuevo nodo, indicando que el inicio de esa estructura es este nuevo nodo denominado raíz. A partir de ahí inicia todo dentro de estas estructuras de datos, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo cómo yo recreo esto y lo llevo a una estructura dinámica. Por si acaso, en esta materia lo han quitado, no sé por qué, pero antes se hacían representaciones en distintos tipos de modos. Habíamos hablado del modo estático, del modo dinámico, y habían dos modos más, que era el modo disco, es decir, representar estructuras de datos de este tipo, pero en disco. ¿Qué significa en disco? Manejarlo a través de archivos, ¿no? Un archivo es persistente en un disco, entonces yo tenía que hacer la representación, me acuerdo en esas épocas, de esta misma estructura, pero basadas en disco. ¿Qué significa eso? Que un disco yo lo tendría que modelar como si fuera un vector y ir adicionando los elementos de esta misma manera. Entonces, lo hacíamos de esa misma manera, pero en disco. La otra era hacerlo directamente en memoria. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas de poder implementar. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo, jóvenes? Que ustedes primero planteen la idea y a partir de esa idea desarrollen sus propias estructuras. Es decir, ¿qué necesito yo para que esto funcione de esa manera? Y aquí lo estamos viendo de forma directa. Necesito un contenedor
que es un vector. Necesito límites, inicio y fin de mi estructura para poderse navegar. Necesito un tipo de dato, el cual se va a almacenar dentro de esas estructuras. ¿Y qué más es lo que necesito para poder emplear esto? Necesito saber cuáles de estos elementos van a ser, ¿no? Padres y cuáles van a ser hijos. Es decir, cuál va a mantener un contenido y cuál va a tener un enlace. Ya lo tenemos definido acá, ¿no? En esta parte de aquí. Los extremos van a ser hijos y el de medio va a ser el padre o el contenido del vector. Entonces, esa es la manera de poderla definir. Es decir, que ustedes acá en su estructura de nodos van a tener un padre, van a tener el hijo izquierdo y van a tener el hijo derecho. ¿No? Van a tener estructuras de ese tipo. Entonces el nodo va a tener un padre, va a tener un hijo izquierdo y va a tener un hijo derecho. En este caso lo vamos a dejar más simple. Un hijo izquierdo y un hijo derecho. Eso va a ser lo que va a tener su estructura de nodo. Y en base a esos jóvenes deberíamos definir o encapsular un método, en este caso en una clase. Fíjense, si nos vamos acá, como ha hecho su compañero, encapsular en esta clase, ¿no? Perdón, en esta clase, eso que yo he dibujado. ¿Qué significa? Que aquí dentro, por eso se llama encapsular, aquí dentro debería estar nuestra clase vector, debería estar nuestra dimensión, como ha dicho su compañero, debería estar, ¿qué más? Es lo que hemos visto allá, el tipo de dato que va a contener ese vector. En este caso, fíjense, en Python no necesitamos definir un tipo de dato durante el proceso de compilación, sino asignárselo. Pero la asignación viene al momento de iniciar estos elementos. ¿Qué significa? Que aquí dentro yo tengo que especificarle qué elemento es el que se va a insertar. ¿Ok? Fíjense acá, directamente su compañero está adicionando valores de -1. ¿Por qué? Porque él quiere inicializar su vector. Entonces, ustedes tienen que definir de qué tipo de elementos va a contener ese tipo de estructura. Una vez lo tengan definido de esa manera, como su compañero, ya vamos a poder empezar a operar. Fíjense, ya tenemos las dimensiones, ya tenemos el tipo de datos, ya tenemos el contenedor. ¿Qué es lo que nos está faltando? Definir cómo se va a comportar el nodo cuando yo comience a trabajar sobre él. Es decir, una vez yo tenga mi clase definida, tengo que tener los métodos necesarios para que mi estructura comience a manejarse, ¿sí? ¿A qué denomino manejarse? Operarse, ¿no? Insertar un nuevo nodo, ir hacia navegarlo el nodo, buscar un elemento dentro del nodo, ¿me entienden? Cuando yo lo tenga ya todo eso definido acá como un método, ya recién voy a poder operar mi método de insertar. ¿Por qué? Porque si no me puedo trasladar de un nodo a otro, ¿cómo voy a poder insertar? Si no puedo buscar un elemento dentro de mi vector, un nodo, no voy a poder insertar. Si no puedo saber si ese elemento está vacío, está lleno, o está ocupado, perdón, no lo voy a poder hacer. Entonces, tengo que tener primero en cuenta que tengo que tener métodos ya desarrollados para hacer esa actividad. Porque si no, me voy a topar que al momento de insertar, en este código que vemos acá, voy a tenerlo que hacer todo. ¿Qué significa todo? Voy a tener que navegarlo el vector directamente, voy a tener que buscarlo directamente, voy a tener que insertar un elemento directamente, siendo
que yo puedo hacerlo, como su compañero ha puesto acá, ¿no? A través de métodos y funciones, ¿no? Por ejemplo, acá tiene su compañero uno que se llama posición libre. ¿Qué significa? Que él va y busca una posición libre donde guardar el siguiente nodo, ¿no? Existe si existe un elemento dentro del nodo y así sucesivamente, hasta que le dé la posibilidad de crear un nuevo elemento. Fíjense ustedes acá en el insertar, su compañero está pasando un valor, ¿no? Que se llama new hijo. No sé para qué lo utiliza, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, new hijo dice acá, no sabemos de qué tipo es. Supongo que al momento de pasarle vamos a saber, ¿no? De qué tipo es. Y lo primero que él hace es verificar dos condiciones, que ya ustedes la han visto cuando han desarrollado algoritmos, ¿se acuerdan? Cuando se desarrollaba algoritmos, siempre el profesor de algoritmos decía, ¿no? Yo para desarrollar un algoritmo y que este sea correcto en su implementación, tengo que pensar siempre en tres fases de la elaboración. Uno, pensar cuando el elemento, cuando los límites son inferiores y superiores y cuando están en las condiciones normales. ¿Qué significa eso? Cuando está vacío, cuando esté lleno o cuando tenga elementos dentro de él. Entonces partimos siempre por esa situación, ¿sí? Esa situación es la que nos va a permitir trabajar sobre estas estructuras. Entonces lo que está haciendo su compañero primero es definir si él está lleno. Si está lleno ya no va a poder meter elementos y no sirve de nada hacer las operaciones internas. Si no está lleno significa que o está vacío o tiene elementos. Entonces su compañero pregunta, ¿existe, dice, un nodo hijo? Pero negado, es decir, no existe un nodo hijo. Si no existe un nodo hijo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Otra vez vuelve a preguntar si vacío es igual a true, no sé para qué, pero ya lo vamos a ir viendo dentro de su compañero. Hay cosas que podemos ir haciéndola más eficiente, ¿ya? Y viene acá y asigna, fíjense, valor al padre, asigna la primera casilla. No se olviden que este vector empieza en 0, me supongo que por eso que lo ha puesto 1 su compañero, y crea el nuevo hijo. Supongo que este nuevo hijo simplemente es un valor de tipo entero, según lo que estoy viendo acá. ¿Ok? Entonces le asigna, y a los lin, fíjense, al lin padre le asigna 1, indicando dónde se encuentra el padre. Es lo que estoy viendo acá. Y cantidad de elementos igual a cantidad de elementos más 1. Si esta cantidad de elementos estaba 0, ahora se coloca en 1. Quiere decir que hay un elemento dentro de nuestra estructura. ¿Ok? Y así, fíjense cómo su compañero se está moviendo. Y luego nos dice, ¿no? Si no está vacío, quiere decir que existe elemento. Y si existe elemento, tengo que tratar a mi vector de otra manera. ¿Qué significa de otra manera? Tengo que verificar que si no está vacío significa que ya hay un nodo o n nodos dentro de él. ¿Y qué tengo que hacer si ya existen nodos? Lo que tengo que hacer es seguir el principio del árbol. ¿Y cuál es el principio del árbol? Que yo para asignar nuevos elementos a mi árbol necesito primero verificar en qué posición lo tengo que asignar el nuevo nodo. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es ubicarlo en nodo. ¿Y qué significa ubicarlo? Preguntar, ¿este elemento que yo voy a insertar es igual al padre? Si es igual al padre, no lo tengo que por qué insertar porque ya está. Primera pregunta. Si no es igual al padre, ¿es menor o mayor al padre? Para saber sobre qué rama voy a insertar. Y me voy a la rama. Si dijera que esta es mayor, pregunto de nuevo, ¿este elemento es igual al padre? Si no es igual al padre, me pregunto, ¿no? ¿Es menor o es mayor a ese elemento? Si es mayor, ya voy a saber para dónde me voy a ir y me va a indicar también mi vector, porque me va a decir, el siguiente elemento que ustedes quieren colocar, aquí no hay nada, está null. Ah, bienísimo. Entonces esa es la manera de que yo
haga qué operación, la que está planteando su compañero acá, ¿no? Si ese elemento es null, entonces puedo crear un nuevo elemento. Entonces aquí sucede en la fase de creación. New nodo, creo el nuevo nodo, enlazo. Esa es la operación a seguir. Y esa operación a seguir es la que yo tengo que definir dentro de mi vector. ¿A través de qué? A través de métodos que me permitan hacerlo. ¿Qué es lo que ha hecho su compañero? ¿Cómo él crea ese nuevo nodo? Por ejemplo, lo primero que él tiene que hacer es crear ese nuevo nodo con el nuevo valor. Siendo que este elemento ya no es nulo, entonces dice, fíjense aquí, lin de padre igual a 1, no sé por qué, ya lo vamos a ver luego. Aquí, cel padre, no se me está acabando la batería, la voy a enchufar. Cel padre me está diciendo, ¿no? Padre auxiliar va a ser igual, me está diciendo, a el contenido del primer elemento. Y ubicado igual a falso. No sé para qué lo está utilizando, pero luego lo vamos a ver. Dice, mientras ubicado sea igual a falso, está teniendo él una bandera para poder navegar, me estoy dando cuenta aquí, para poder navegar sobre el vector hasta que encuentre un valor que le permita guardar ese elemento. Y ahí lo va a cambiar el ubicado por true, me supongo. A ver, vamos a ver. Dice, si este valor que yo voy a colocar es menor al valor auxiliar del nodo, es decir, al padre auxiliar que él ha puesto, que es igual al primer elemento de su vector, no al primer elemento, sino al padre del elemento, que es el que contiene el valor. ¿Qué es lo que él hace? Verifica si el lin menos 1 está igual a vacío. Si está igual a vacío, significa que ese valor que él quiere meter no tiene elementos. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mismo que está haciendo acá, ¿no? Viene y se pregunta, si este enlace que hay aquí es null, significa que no hay ningún elemento al lado izquierdo. Eso es lo que se está planteando su compañero, que está correcto. Si ese elemento que ustedes están viendo al lado izquierdo está vacío, le está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asignarle el nuevo valor del nuevo nodo. Pero antes, ¿qué se hace? Se crea un nuevo nodo, ¿se acuerdan? Y se vincula. Pero en este caso, ¿qué es lo que está haciendo su compañero? Primero ubicar la posición donde va a crear el nuevo nodo y después asignarle esa posición. Que es la teoría que se hace en la primera implementación del nodo. Ya lo vamos a ver, del nodo dinámico. Está siguiendo la misma regla. ¿Y qué es lo que está haciendo? Si ese está libre, entonces le está diciendo a esa posición asignarle la posición del nuevo valor. Es decir, la posición libre que él dice, es decir, el puntero de la nueva estructura donde se va a guardar el nodo. Se lo asigna, fíjense, a B libre, esa nueva posición, no sé, en este caso el valor 3, si es que fuese de 0 a 2, la posición 3, ¿no? Le va a asignar para asignar el nuevo nodo. Ubicación lo pone en true y se sale. Al salirse, fíjense qué es lo que está diciendo. El vector en esa posición libre le está diciendo, su compañero, asígnese el nuevo elemento. Entonces le asigna el nuevo valor y se lo define. Pero aquí el importante, fíjense, para definir eso es esta función. Esta función es la que navega. Ya su compañero, y bien implementado, su compañero ya no lo está haciendo aquí adentro, sino él estaría obligado a navegar el vector aquí adentro, y eso está mal, ¿sí? Porque se supone que para eso tenemos nosotros métodos y funciones para poderlo hacer, ¿ok? Bien, entonces viene, lo ubica, le asigna el valor y ya está.
ya creó el nuevo nodo. ¿Me entienden? Entonces esa es la manera, fíjense, tan sencilla y simple de ir creando nuevos nodos y vinculándolo al mismo tiempo. ¿Ok? Eso era lo que le quería mostrar acá. Esa nueva posición que habla su compañero es este cálculo de aquí para empezar en la nueva posición y asignar el valor. Entonces yo tengo que tener, jóvenes, funciones que me permitan determinar ese tipo de operaciones. Espero, jóvenes, que con esto ya podamos definir nuestras propias estructuras. Ustedes son capaces, jóvenes, de construir nuevas estructuras, de definir nuevas formas de hacerlo. Su compañero lo ha hecho de una manera, ustedes piensan distinto, lo pueden hacer de otra. ¿Ok? Pero siempre y cuando tomando en cuenta este tipo de condiciones. Si ustedes lo toman en cuenta, este tipo de condiciones, y lo hacen de esa manera, estoy seguro que van a llegar a tener nuevas estructuras propias. ¿Ok? Bien, jóvenes, la idea de acá es que podamos compartirlo y ver, a ver cómo estamos, si ya la comprendemos la idea, y podamos tener algún tipo de, ¿cómo se llama? Diálogo para poder avanzar un poquito más en este tipo de tareas. A ver, les doy la palabra, díganme. ¿Entendieron? ¿Pueden implementarlo? Veamos, alguien que tenga. Vamos, vamos. Alguien que quiera consultar sobre el tema. ¿Ya entendieron, jóvenes, la parte de cómo tienen que implementar la estructura? A ver, le doy la palabra, jóvenes. Abran su micrófono y podemos ver. ¿Tienen alguna duda sobre algo? Buenas, ingeniero. ¿Me Buenos escucha, verdad? días. Sí, sí. Obviamente lo hizo con vectores, podemos hacerlo ya, podemos implementarlo nosotros con nodos también, no hay problema. No, esto es estático. Tenés que Ya, entender cuál es la diferencia ya, entre ya, estático y dinámico, ¿no? Que ya lo ya. Entonces, hablamos. Es una podemos, implementación estática, exactamente. podemos, Podés hacerlo con vectores o podés hacerlo con matrices. ya, lo podemos hacer de manera dinámica igual, no hay problema. Sí, ¿no? No, por eso te estoy diciendo estructuras estáticas. Ya, está bien. Esta implementación es con estructuras estáticas. Sí o sí lo tienen que hacer de forma estática, Ya, ¿no? Esa es la idea. Implementándolo a través de vectores o matrices. Es para que ustedes comiencen a tener una idea de cómo reestructurar, ¿no? O realizar nuevas estructuras de datos, nuevos tipos de datos. Dice ingeniero, lo ideal para implementar un árbol binario con estructuras estáticas, en este caso con un vector, es crear un vector de referencia, dice. Ustedes lo tienen que definir, jóvenes, y ver, como les decía, su compañero ya lo tenían el vector definido como un vector de referencia. Ustedes lo pueden tener internamente y manipularlo a través de métodos internos, ¿no? Depende de la implementación que ustedes le den. Que creaba un árbol normal de tipo lista y luego después de eso creaba un árbol binario de tipo árbol. Pues le digo, todavía no estamos entrando a la implementación de árboles dinámicos. Le estoy explicando, ¿no? La diferencia entre tener un árbol dinámico y un árbol estático. Es la forma de implementación en la memoria. Estático significa que los datos ya están definidos en memoria y tienen un espacio concreto definido. ¿Sí? Todavía no hemos entrado en los dinámicos. Luego vamos a entrar en los dinámicos y vamos a ver cómo funciona.
¿no? Esa es la idea principal. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Aprovechemos, jóvenes, saquémonos esas dudas porque esta es la manera de poderlo hacer y que ustedes puedan construir su tarea de forma correcta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Se entendió? Entonces, jóvenes, en la siguiente vez vamos a hacer la tarea de esta manera. A ver, dice Inge, para importar una clase nodo a una clase árbol, ¿cuál es la sentencia correcta? Como tú lo has dicho, si lo vas a crear de forma separada, es a través de import, ¿no? Yo importo esa clase y luego la implemento dentro de mi clase principal. La puedo implementar de distintas maneras. La puedo implementar a través de herencia, la puedo implementar simplemente a través de composición dentro de una clase, es decir, que una clase está compuesta de otro tipo de datos. O lo puedo heredar ese tipo de datos no y crear una clase de tipo árbol, dependiendo de su implementación que ustedes puedan realizar y del conocimiento que tengan de la programación orientada a objeto. La forma correcta es la que tú dices, importar. Creo una clase solamente nodo y creo una clase que va a ser una clase árbol, que importa la librería de clase nodo. Porque no se olviden que ustedes cuando crean clases separadas están importando modelos o templates. Entonces están importando estructuras. Ya luego lo vamos a ver eso cuando veamos la forma correcta o estilos de código, y ahí vamos a ver la forma donde, cómo se importa de manera correcta. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, mientras van pensando ustedes en sus preguntas, lo que quería hacerle es, o decirles lo siguiente. Hola. Ya la plataforma, jóvenes, está... A ver, dígame, ¿alguien más? Yo quería hacer una Hola. pregunta. Hola. Uh-huh. Este, Sí, sí, te escucho. Bueno, es la primera vez que estoy programando en Python. Uh-huh. Yo estoy acostumbrado en ver en Delphi o en C++, en las clases, una parte pública y una parte privada. Y aquí Uh-huh. en Python no puedo diferenciar eso. ¿Cómo puedo hacer que que las variables, digamos, que yo utilizo en mis clases Uh-huh. estén en una parte privada? Porque parece que Ya, aquí en Python no las puedo definir, no puedo definir algo como uh-huh. privado, o es que o Ya. es que hace falta. Lee Style Code, lo que te pasé, estilos de código. Vayan y fíjense cómo yo declaro una variable privada o cómo la declaro pública. Automáticamente Python la declara como pública. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para definirla como privada? Fíjense, dentro del estilo de código es definir simplemente un slide abajo antes de inicializar la variable que me indica que esa variable es privada. Eso ustedes lo van a tener dentro del tipo de estilos de código. Vayan y fíjense o busquen en Google cómo declarar una variable privada dentro de Python. Y ahí lo van a encontrar. Se puede hacer. Ya. Igual que los métodos. Yo puedo definir métodos privados y métodos públicos. Ya. Entonces, ¿Ya? todos esos procesos o funciones que se estaba definiendo son públicas, ¿no? Uh-huh. Ya. Gracias. Dependiendo de tu implementación, pues. Sí, Si vos la vas a declarar privada, significa que solamente tú la vas a operar. sí.
Eso es cuando yo declaro privada. Van a haber funciones que solamente tú necesitas operarlas y no el cliente, no el usuario. Gracias, ingeniero. Entonces eso depende mucho de tu implementación. Gracias, ingeniero. Ok. Les decía, jóvenes, ya está el curso listo. Aquí lo tienen, estructura de datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? A partir de ahora quiero que todos se apliquen o se inscriban al curso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya les dije, primero, tener un registro dentro de la plataforma, que significa que esté aquí su nombre, ¿no? Ya les indiqué en la anterior clase cómo hacerlo. Entonces, primero regístrense. Una vez estando registrados, lo que van a hacer es ingresar a su perfil. Una vez le den iniciar, van a ingresar acá, ¿no? Una vez estén acá, dentro de su perfil, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que agregarse al curso. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener que ir aquí a cursos y en cursos, fíjense, acá dice aplicar para inscribirse, ¿no? Está en sistema operativo, aquí está en estructura de datos. Entonces yo ingreso acá. Ahorita yo no lo veo aplicarse porque ya yo me apliqué a este curso, ya me inscribí para hacer una prueba. Y cuando ustedes ingresen acá, aquí van a tener un botoncito que dice aplicar o inscribirse al curso. Entonces vienen, le hacen clic y a mí me va a llegar su solicitud. Me va a llevar a mí por un correo interno de la plataforma y me va a decir, ingeniero, esta persona se está queriendo agregar al curso. Yo le voy a dar a aceptar y automáticamente ustedes, la siguiente vez que ingresen al curso de nuevo, a estructura de datos, le va a aparecer este icono. Le va a decir comenzar el curso. Le van a dar clic ahí y van a iniciar a ver todos los módulos que yo veo. Es decir, todo esto de acá. ¿Sí? Van a empezar a ver el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 o el módulo 2, digo, ¿no? Con cada uno de sus contenidos. Y a partir de ahí se quedan y yo ya les voy a ir diciendo qué van a ir haciendo ustedes dentro de la plataforma. ¿Ok? Pero lo primero que quiero es que se apliquen al curso, es decir, se inscriban, yo los voy a habilitar y a partir de ahí se quedan. Si quieren, vayan leyendo el acerca del curso. Y ahí quedamos, porque después yo les voy a ir dando tareas, les voy a ir dando la forma de que ustedes suban sus códigos, vamos a hacer algunas pruebas, algunos exámenes por la plataforma, ¿ok? Y sus tareas de investigaciones ahí la van a colgar, ¿ok? Bien, esa es la idea, jóvenes, de esto que hemos visto hoy, ¿ok? Entonces, espero que se asignen a la plataforma y lo podamos ir desarrollando, ¿ya? Un libro bueno de estructura de datos, ya lo tienen en el Drive, jóvenes, tienen varios libros ahí, vayan, busquen dentro de los libros y ubíquense uno que más o menos le entiendan, ¿no? Tengo varios libros ahí, vean cuál les sirve y sobre ellos trabajen, ¿sí? Fíjense, aquí tengo N libros. ¿Sí? Vean cuál de ellos les sirve. Generalmente hay por ahí algunos que están como directamente con Python. Hay otros que yo lo tengo con Java, que era para los anteriores cursos, pero con Python está aquí. Por ejemplo, Python, programación orientada a objeto. Hay Python para todos, ¿no? Programación en Python. Y por ahí hay estructuras de datos también en Python. Entonces ustedes vean cuál es el que quieren, ¿no? Problemas resueltos de estructuras de datos con Python, por ejemplo ese, ¿no? Ingresen y véanlo. Lo que pasa es que parece que ustedes no miran lo que les he pasado, ¿sí? Entonces esa es la idea, jóvenes. De ahí tienen todo, ya les he dicho. En el Drive tienen los libros, en el Drive tienen código, en la plataforma van a tener avances, tareas, y a través de esta videoconferencia vamos a ir resolviendo dudas y vamos a ir aprendiendo un poco más sobre la materia. ¿Ok? Entonces hagamos eso. Por ahí alguien me preguntaba
no he recibido la aprobación dentro del Drive. Quiere decir que no me han mandado su correo, o por algún motivo su correo no es válido, o algo ha pasado por el cual yo no lo he agregado. Esa persona, comuníquense con su compañero que está a cargo, pásenle su correo, él me lo irá a pasar y veré de agregarlo, ¿ok? Esa es la manera de poderlo hacer. Bien, jóvenes, espero que todos se registren. A partir de la siguiente clase ya estén todos registrados, ¿ok? Bien, eso sería por hoy, si no tienen alguna otra duda. Las clases prácticas, traten de grabárselas, ¿sí? Yo lo puedo hacer, voy a hacer algunos videos prácticos, se los voy a pasar y se los voy a subir ya para que lo puedan mirar. Pero eso cuando vamos avanzando la parte práctica. Exactamente, Cristian, el jueves por la misma plataforma. Es la misma, jóvenes. Es el mismo link. Ustedes entran al mismo link y no es más. ¿Ok? Bien. Ok. Nos vemos, jóvenes. Chau, chau. Que la pasen bonito.